Buenas noches, ¿qué tal, querido Frank? Por ahí lo vi ¿Verdad al profe Elmis. ¿Cómo está, profe? De tanto tiempo lo estoy viendo. Espero que todo esté Un muy bien. saludo cordial, Alejandro. Un gusto saludarlo. Igualmente, profe, que se encuentre muy bien. Igualmente para usted y familia. Gracias, muchas gracias. Bien, Alejandro, por favor, vamos, aunque se van incorporando, ya se está grabando también, vamos a establecer la presentación de usted para aperturar el curso y el doctor Escribano comenzar, ya que estamos con tiempos de uso, usted sabe, de, de recursos en tema para poder trabajar de 7 y no, de 17:30 a 21:30. Entonces, por favor, aunque se van a ir incorporando, por comenzar puntual. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, estimados profe Elmis Escribano, Frank Vázquez. Muchas gracias por haber aceptado, en primer lugar, esta alianza, este enlace que yo lo he denominado, entre la revista Iberoamericana de Investigación en Educación y el programa de doctorado en Educación para la Formación del Pensamiento Científico y Tecnológico del Instituto Internacional de Integración de la Organización Convenio Andrés Bello, bajo el techo académico de la Universidad Nacional Siglo XX. Es importante resaltar esta alianza, este enlace y ese compromiso que ha mostrado Edunetic y la revista, toda la parte de la dirección de esta revista, sobre todo para brindarnos esta oportunidad. Es una oportunidad muy importante que hemos logrado concretar con esta prestigiosa revista, siendo que un requisito fundamental para el doctorado, para obtener el grado y pasar a la defensa de la tesis, es pues contar con dos publicaciones. Una de ellas es en una revista científica indexada, ¿no? Bueno, en la actualidad en nuestro medio es muy complicado poder publicar en una revista de estas características, siendo que, en primer lugar, el espacio es muy reducido y en segundo lugar, nuestras competencias como investigadores no necesariamente se encuentran pues digamos en ese ritmo ya que en el medio tampoco es muy digamos, frecuente que publiquemos, ¿no? Avances de investigación, proyectos, etcétera, ¿no? Siendo conscientes de esa realidad, pues esta oportunidad que se está generando para todos los doctorantes de este programa, pues es fundamental para que de esa manera puedan lograr fortalecer esas competencias, tanto de la escritura científica, pero sobre todo de la publicación de artículos científicos en estos canales de comunicación científica tan importantes como son las revistas científicas, ¿no? En ese sentido, yo quiero agradecerte a ti, Frank, por el compromiso, la predisposición y también al doctor Elmis Escribano, director de la revista, quienes se han sumado a este proyecto, ¿no? Para de esa manera dar esta oportunidad a nuestros participantes y de alguna manera allanar el camino para que puedan conseguir este requisito, ¿no? El programa que nos va a presentar Edunetic y la revista Iberoamericana de Investigación en Educación es un programa, creo yo, único por sus características, pero sobre todo por la modalidad de trabajo, la metodología que ellos tienen para conducirnos a poder presentar estos artículos y ponerlos en consideración de su comité para su publicación, ¿no? En ese sentido, más allá de que publiquemos en esta revista, vamos a fortalecer esas competencias que con seguridad van a ser de suma importancia para poner a disposición otros aportes a otras revistas, obviamente siguiendo las normas, etcétera,
pero ya ir fortaleciendo esas competencias, ¿no? Por otro lado, también quiero agradecer y felicitar a los participantes que se han sumado a este curso, siendo que ellos son conscientes de esta oportunidad que se está abriendo, ¿no? Para poder alcanzar este requisito de publicación, que no necesariamente va a ser para el doctorado. Cualquier publicación va a venir a potenciar ese perfil profesional, esa trayectoria académica, y nunca está de más publicar, más al contrario, son aspectos que se valoran mucho a la hora de las compulsas, a la hora de cualquier postulación, cargo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como Instituto Internacional de Integración hemos confiado en EduNetic, la revista iberoamericana de investigación en educación, para este proceso. Y bueno, pues estamos muy contentos de iniciar en esta noche este proceso de actualización, de formación para algunos y sobre todo de fortalecimiento de esas competencias muy útiles para la labor investigativa y sobre todo para el oficio, digamos, ¿no? Del doctor, del investigador, de ese profesional especializado en investigación y en este ámbito de la educación también, ¿no? Estimados compañeros, estimado doctor Elmis Escribano y Frank, muchísimas gracias. Y bueno, desde la coordinación del doctorado vamos a estar atentos a todo lo que vaya avanzando más bien este programa, siendo que el enlace está realizado. Obviamente todo lo que es el desarrollo de este curso estará pues a cargo de EduNetic, de la dirección de la revista también. Sin embargo, nosotros vamos a ir acompañando este proceso para apoyar también si es necesario, pero también nos sumamos obviamente porque están nuestros participantes en este curso exclusivo y pues también nosotros de alguna manera estamos comprometidos en que el desarrollo de este programa pues alcance sus objetivos, pero sobre todo cumpla ese objetivo que nos hemos trazado a la hora de generar este enlace. Muchísimas gracias, Frank, por la invitación, por la atención a todos nuestros colegas, compañeros del doctorado y profe Elmis, hacerle llegar un cordial saludo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias siempre a nombre de nuestro director, el doctor Franz Coronel. Le agradecemos como siempre, estimado profe Elmis. Un saludo y muy buenas noches y desearles éxitos a todos en este proceso formativo. Bueno, muchas gracias, muy amable su saludo y bueno, también pido por favor que les sea transmitido de parte nuestra nuestro afecto y respeto al director de esa institución tan representativa e importante para todo el continente latinoamericano. Y por supuesto a usted por la magistral coordinación que siempre hace de este tipo de actividades. Nosotros honrados de compartir con ustedes y de colaborar. Así que, muy bien. Muchísimas gracias, profe. Voy a hacer presentes a ese es su saludo. Y como siempre, ustedes es parte de esta familia del instituto. Y agradecidos como siempre, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces, posterior a las palabras del coordinador, entonces vamos a dar paso al inicio de este curso. Hoy nos acompaña el doctor Elmis Escribano, quien tiene una amplia experiencia en la coordinación de este tipo de curso a partir de las responsabilidades que desarrolla como académico, investigador, director de una prestigiosa revista en la Universidad de Matanzas, Cuba, la revista Atenas, y que también viene desarrollando la coordinación y dirección de la revista iberoamericana de investigación en educación hace aproximadamente ya desde su fundación 3 años y que, como decía Alejandro, ha tenido resultados significativos en su corta trayectoria. Hoy ya se encuentra indexada en 11 bases de datos a nivel internacional, lo cual significa un reconocimiento para esta revista a partir, reitero, de la coordinación que realiza el doctor con un equipo de trabajo también desde Cuba que hoy lo está acompañando en el lugar que él se encuentra y también desde Bolivia, los compañeros que trabajan en función de las orientaciones que
el doctor nos comparte. Entonces, bienvenido, doctor. Comenzamos con el desarrollo de la primera sesión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya habíamos realizado el saludo y bueno, vamos a ir directamente al contenido que vamos a trabajar hoy. Y solo quiero, vamos a decir que subrayar que el contenido del curso, las capacidades que nosotros pretendemos desarrollar están en perfecta armonía y alineadas con los propósitos que anunció el compañero Alejandro. O sea, creo que si trabajamos con este propósito y todos estamos alineados en lo que tenemos que desarrollar, auguro éxitos a todos los colegas que han tenido a bien unirse con nosotros para tener estas adquisiciones y por supuesto esta experiencia. Entonces ya aquí estamos compartiendo en pantalla. Voy a iniciar con la información básica del curso, o sea, ya ustedes vieron cuál es. Vamos a enunciar el objetivo y el objetivo, insisto, en el tema en que me gusta llamarle cultura científica. Cultura científica porque implica hoy, en lo que implica hoy, para un docente universitario, para un docente de otro educativo, estar atento al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la investigación y lo necesario que resulta para el buen desempeño profesional pedagógico, hoy utilizar la investigación como una herramienta. Y cuando se investiga, necesariamente una etapa del trabajo de investigación lo es la socialización de las experiencias que nosotros logramos. Por lo tanto, en tal sentido, esa cultura científica va dirigida a la competencia o la capacidad de desarrollar investigación. Para desarrollar investigaciones tenemos que aplicar métodos, tenemos que obtener los resultados, tenemos que procesar esos resultados y por supuesto tenemos que entonces publicarlos en revistas científicas. Hoy nos vamos a estar adentrando ya en el mundo de las bases de datos y de las revistas científicas para entonces, como lo vamos a mostrar en la lámina siguiente, ya en el próximo encuentro, ir directamente a la escritura de los artículos para su publicación en estos medios de carácter científico. Aquí, en este momento, les estoy mostrando lo que va a ser el contenido del curso. O sea, ese es el contenido del curso. O sea, hoy nosotros tenemos 4 encuentros. Entonces, aquí tenemos el primero, la gestión de la publicación científica y la escritura del artículo. Este es el primer tema, el que vamos a desarrollar hoy. Y les decía que su propósito fundamental es que nosotros podamos localizar las revistas, interactuemos con ellas, que tengamos conciencia de cuáles son las bases de datos más importantes a las que nosotros tenemos que acceder en función de nuestra formación, de nuestro perfil, de nuestros intereses profesionales. Entonces vamos a estar trabajando en función de las revistas, de las bases de datos, de la ética, lo importante que resulta la práctica y asumir posturas de eticidad y de respeto a las normas, tanto en el proceso investigativo como en la socialización de los resultados de ese proceso investigativo. Vamos a dedicarle también tiempo y atención a ese aspecto. Y bueno, ya hoy vamos a terminar, cada encuentro nuestro va a terminar con una tarea. O sea, y esa tarea tiene que ver con los propósitos que declaró el coordinador antes de, o sea, cuando estaba haciendo la apertura de esta actividad de hoy. O sea, todo tiene el sentido de ir vertebrando pasos, etapas o fases para su formación investigativa y que entonces puedan incorporar este elemento como una nueva capacidad, como una nueva competencia y como una herramienta que ustedes deben utilizar, no solo ahora para resolver su problema de formación en relación con el doctorado, sino para su competencia profesional y su desempeño de una manera más completa. Entonces, esta es, vamos a decir que en breve síntesis y contenido del encuentro de hoy. En el encuentro siguiente, vean aquí que es el segundo, ya vamos a ir directo a la escritura del artículo científico.
cuáles son las partes del artículo científico, cómo escribimos cada una y qué ponemos en cada una. O sea, qué va en la introducción, en qué va en la metodología y en los métodos, cómo escribimos la parte de los resultados y cómo hacemos la discusión de los resultados. ¿Cómo hacemos entonces, cómo escribimos ya el cierre, el proceso de la máxima generalización del proceso investigativo, las conclusiones? ¿Cómo hacemos todo ello? O sea, y vamos a centrarnos, por supuesto, en lo que todas las revistas científicas prefieren, que es el artículo de investigación. Hay otros tipos de artículos que vamos a hablar de ellos más adelante, pero vamos a centrarnos en el artículo de investigación porque es el que más se pide, el que más se exige, el que prefieren los editores científicos, el artículo de investigación. Entonces, en tal sentido, hoy, el primer paso, insisto, ya les estoy adelantando que la tarea es buscar bases de datos, buscar la revista en la que ustedes van a publicar, obtener los documentos o los instructivos necesarios para elaborar esa comunicación y ya en el encuentro del viernes próximo ya nosotros nos vamos a acercar a cómo vamos a escribir el artículo y ustedes van a comenzar a la experiencia que tengan, el resultado que tengan sistematizado, van a empezar a darle forma de artículo científico. Esa es la idea de estos dos primeros encuentros. Entonces, en lo sucesivo, entonces van a trabajar con el doctor Frank y van a trabajar entonces lo referido a los gestores bibliográficos, a toda la ayuda que hoy nos puede reportar, si trabajamos bien, si la utilizamos correctamente, las diferentes inteligencias artificiales que nos van a hacer de una contribución extraordinaria para este tipo de desempeño. Entonces, con él van a trabajar y se van a entrenar en esto. Vamos a tener finalmente un taller. O sea, la idea nuestra, la ambición nuestra para ese taller es que puedan ya traer hasta donde hayan, o sea, hasta donde hayan avanzado, los avances que tengan, hasta donde hayan llegado en la escritura del artículo para poder trabajar y poder compartir entre nosotros las sugerencias, las observaciones y que tengamos como justo y merecido final, ¿no?, la coronación del éxito con la escritura y la publicación de un artículo científico. Ese es, vamos a decir que la estructura del curso, la lógica que le hemos dado y siempre con un sentido práctico. Nosotros no vamos a estar ahora inundando este espacio de teorizaciones. Vamos a dar la teoría necesaria, el concepto que ustedes necesitan dominar, pero para que ese concepto sea visto y sea circunscrito en la práctica contextualizada en la que ustedes necesitan realizar, tanto del proceso de investigación como de escritura científica. Esa es, vamos a decir que de manera apretada, la utilidad que tiene este curso y el sentido en que nosotros, o el sentido en que nosotros lo hemos preparado. Entonces, por ahí vamos. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, ya hoy este es el primer tema, la gestión de la publicación científica y la escritura del artículo, y vamos a comenzar entendiendo esta lógica que estamos compartiendo acá con ustedes. Y yo les voy a confesar que ya este curso lo hemos impartido en varios lugares. Y les confieso también que he observado distintos niveles de éxito que ha tenido el curso. ¿Qué sentido? Por ejemplo, le voy a poner uno de los últimos ejemplos que fue en mi universidad con una invitación que me hizo una facultad que no es la mía. Fui a esa facultad, impartimos el curso, se habían 30 y tantos colegas recibiendo el curso, pero yo llevé invitado a 8 colegas que estaban en un proceso de formación, en un programa académico, de una maestría. La esencia fue de los que más aprobaron, los que más aprovecharon, el curso, fueron los colegas que estaban en el proceso de formación de la maestría. ¿Por qué? Porque ellos tenían los insumos, tenían la investigación hecha. Entonces, sencillamente, con la preparación que nosotros vimos, todos terminaron con la redacción de un artículo y el artículo fue publicado. Muchos de ellos, por cierto, en Fran lo publicaron en la revista iberoamericana de investigación y educación. Muchos de esos colegas que hicieron ese curso, de los 8 que yo les estoy diciendo, porque tenían una investigación hecha, tenían los insumos, tenían las herramientas en la mano. Entonces, esas herramientas tenían que organizarse. Entonces, les estoy haciendo esta anécdota. ¿Por qué esta anécdota?
encaja en la lógica que tiene la explicación que le voy a dar a esta lámina que ustedes están observando ahora mismo en pantalla. O sea, para la avalancha que hoy existe en las universidades contemporáneas de la idea de publicar, o sea, se ha dado a conocer, en muchas universidades, en universidades se da esto de una manera más marcada, en otras menos, pero lo cierto es que eso de publicar o perecer es algo que es inherente. Ustedes buscan ahora en internet esta frase que yo les estoy diciendo, publicar o perecer, y se van a encontrar que esto ha sido la máxima que ha movido a muchas de las universidades del mundo, con muchos intereses, porque incluso hay universidades donde esto se paga, o sea, la publicación de un artículo en revistas del primer nivel se paga, un aditivo que se le dispensa el salario de los investigadores o de los docentes, se paga. Pero además, los proyectos de investigación que logran estos resultados también reciben, vamos a decir que una ayuda, un resarcimiento en materia monetaria, porque la universidad está escalando en los rankings internacionales y una de las vamos a decir, de los requisitos para lo que establecen todos los rankings que sitúan, que establecen el orden de las universidades a nivel internacional, está la publicación de títulos científicos. O sea, la evaluación de los docentes también se realiza en función de la publicación de artículos científicos. O sea que el docente está de todas maneras, está compelido a que tiene que publicar. Ahora, pero para publicar tiene que tener un elemento muy importante hecho, tiene que tener logrado, tiene que tener una investigación. Y es por ahí por donde empieza la lógica de la explicación que vamos a dar. O sea, para usted publicar cualquier cosa, ahora estamos empezando este curso, debe tener como precedente ustedes deben tener una investigación hecha, menos tienen que tener un diseño. Y porque para hacerlo en diseño de una investigación hay que hacer una búsqueda bibliográfica, hay que saber de un objeto de investigación, hay que tener una sistematización teórica realizada de categorías, de conceptos, y habernos propuesto, habernos lanzado en la idea de situarnos en una hipótesis de trabajo y tener un objetivo establecido. Pero todo ello implica el acto de investigar. O sea, todo esto que le estoy diciendo, esto que es lo más elemental, o sea, tener el diseño de una investigación, implica tener una búsqueda y tener un resultado, para entonces que usted pueda proyectarse, hacer un diagnóstico, pueda proyectarse, transformar una realidad mediante un resultado investigativo de carácter científico. Todo esto opera de esta manera. Pero lo cierto es que usted publica cuando tiene un resultado de investigación. Vamos a ver por qué es importante, más adelante lo vamos a explicar, por qué es importante que nosotros hagamos una investigación y que esa investigación sea original, o sea, que aportemos un elemento nuevo al conocimiento. No importa lo ínfimo que sea lo que nosotros aportemos, pero tiene que haber una novedad, tiene que haber una aportación a la teoría, a una metodología, a una tecnología, a un modelo, a distintos modos en que nosotros podemos intervenir. En este caso, yo los ejemplos que les voy a poner son de la realidad educativa. Llevo 40 años trabajando en la formación de profesores y esa es mi experiencia y los ejemplos van a salir de ahí. O sea, de lo que nosotros podamos mejorar, innovar en un proceso que usted diría a nivel de formación profesional, bueno, ese puede ser un objeto importante para investigar y para trabajar. Pero hay que tener, insisto, hay que investigar y tener un resultado. Y ese resultado es el que usted va a socializar. Yo siempre le digo a las personas que yo soy tutor de ellos, cuando empezamos, bueno, podemos tener, esto que explicaba Leandro, eso opera en todos los programas de formación del mundo, hay que publicar, en todos, por distintas razones. Y una de ellas hoy es muy importante porque el sustentante tiene que poner al alcance de la comunidad científica un resultado, tiene que socializarlo y va a recibir una retroalimentación de eso, de esa novedad que está sustentando. Entonces la primera, vamos a decir que el primer elemento con el que va a relacionarse
va a hacer con la evaluación que le van a hacer los pares evaluadores. ¿Quiénes son los pares evaluadores de los artículos científicos? Expertos. Y son expertos internacionales. Usted entra a cualquier publicación en este sentido y se va a encontrar la lista de los evaluadores que es transparente. Es transparente. De acuerdo al método que emplea la revista para evaluar los originales, bueno, usted puede saber o no quiénes le evaluaron el suyo. Pero ese acto de evaluar, de enjuiciar un resultado, es la primera retroalimentación que usted va a tener de la calidad, de la consistencia y la confiabilidad de lo que usted está poniendo. Por eso es una de las razones que es importante que se publiquen los resultados, porque valida, porque muestra y porque usted va a tener la garantía de que va por el camino correcto en materia de investigación. Ahora, ¿qué resultados? Yo les decía, ¿qué tipo de artículos pueden hacer? Bueno, el primero que van a tener disponible es una revisión de la literatura, porque usted no puede sustentar una investigación si no tiene una búsqueda teórica profunda y si no tiene identificado cuál es el estado del arte que se manifiesta en el tema en que usted está trabajando. O sea, ¿qué se dice? ¿Qué se investiga? ¿Cuáles son los últimos resultados? ¿Cuáles son las falencias de las investigaciones que se han hecho? ¿Qué sugieren los investigadores de mayor renombre en cómo se debe investigar y continuar profundizando en ese tema? Bueno, eso usted se lo va a tener una revisión profunda de la literatura en el tema que usted está trabajando. Y ahí puede salir un primer artículo. Y esa es, vamos a decir, que el primer resultado que usted tiene que tener. Ahí está un capítulo de su tesis. El segundo, en toda investigación usted tiene que tener un diagnóstico. O sea, usted tiene que caracterizar el estado en que está el objeto en que usted está trabajando y cómo se manifiestan las contradicciones que hacen, ¿no?, posible el hecho de que usted haga o conciba un proceso investigativo. Entonces, esa realización del diagnóstico, el concepto de que la categoría del que parte, los conceptos que usted elabora, la elección de los métodos para trabajar, o sea, la operacionalización de la variable, la elección de los métodos, la elaboración de los instrumentos y la realización del diagnóstico. De ahí puede salir el segundo artículo. Fíjense, ya les estoy mostrando cómo el proceso de investigación hay dos tipos de resultados que usted está obteniendo y usted los puede publicar. Y publicarlos le es bueno. Le es bueno porque sabe que su proceso investigativo está bien concebido y usted está, vamos a decir que en un buen camino, está bien direccionado a lo que quiere y a lo que necesita. Entonces, se puede realizar un tercer artículo. ¿Cuál sería ese tercer artículo? Ah, bueno, ya usted hizo la fundamentación teórica, de ahí sacó uno, de revisión de la literatura, salió de ahí. Ya hizo un diagnóstico, ya por ahí salió el segundo artículo. El tercero, viene la parte propositiva de la investigación. Viene la parte donde usted propone un resultado. Usted va a proponer un modelo, va a pasar a la parte explicativa, propositiva, interventiva que tiene la educación. Una estrategia, va a proponer una alternativa, va a proponer una determinada metodología, una tecnología usted va a proponer. Bueno, de ahí, ese contar o describir ese proceso y cómo usted valida o cómo usted es capaz de aplicar la ciencia para evaluar la validez y la profundidad de lo que usted está proponiendo, de ahí sale el tercer artículo. Entonces, reitero, el proceso, o sea, nosotros contribuimos, o las revistas contribuyen en sentido general, teóricamente, contribuyen a la formación de investigadores, a la formación de capacidades y de competencias para investigar. Y entonces, ¿en qué está dado? Bueno, está dado en primer lugar en que la lógica de la ciencia usted la subdivide y esa lógica de la ciencia usted tiene que socializar en el caso particular de la experiencia que esté desarrollando en un momento determinado. Entonces, insisto que la columna vertebral, el elemento esencial para publicar cualquier cosa en cualquier medio social, el primer elemento es que tiene que partir de un proceso
serio, responsable en el orden investigativo. Y que ese proceso, por supuesto, aporte distintos tipos de resultados de investigación. Ahora, perfecto. Ya yo les hablé que eran 4, ¿no? Me falta uno. O sea, yo les dije de la sistematización de la revisión de la literatura, les dije el diagnóstico, les dije que puede salir un resultado también de la parte propositiva que usted va a aplicar para intervenir en la mejora de la problemática que está trabajando. Pero lo ideal sería en que esa parte propositiva que usted está trabajando la aplique en la práctica. Y cuando usted la aplique en la práctica, le va a llevar necesariamente a hacer determinados ajustes al proceso investigativo. O sea, vamos a ver la teoría, vamos a confirmar la teoría, le va a agregar elementos. Y ese es el cuarto artículo en que usted puede escribir. Y él se refiere al proceso de innovación. O sea, ya usted obtuvo un resultado y usted lo aplicó. Entonces, de la aplicación del resultado, de la evaluación de los impactos, de las transformaciones logradas, de ahí emana la posibilidad de un cuarto artículo, estimados colegas. Y eso nos parece también algo verdaderamente muy provechoso, porque eso es lo que implica desarrollo. No tiene desarrollo profesional, no va a tener desarrollo de capacidades, de competencias investigativas, si no tiene concebido, si no tiene bien estructurado este elemento que yo les estoy compartiendo. Y bueno, a partir de eso es que viene o requiere ese proceso de socialización, y esta es la lógica que, vamos a decir, que anima y que estimula la publicación de artículos científicos, estimados colegas. Esto es importante que lo entendamos de esa manera, a partir además de toda la urgencia que pueda existir, la contemporaneidad de publicar. La idea viene por ahí, por esta parte que estamos hablando. Bueno, aquí les estoy, insistiendo, quiero que quede muy clara la lógica esta de por qué es necesario publicar artículos científicos. Entonces, aquí le hablo de dos términos, en el orden social y en el orden personal. En el orden social, porque bueno, hay una máxima, aquí se las anoté, hay una máxima: ciencia que no se ve, no existe. Estamos en el siglo de la investigación y de la socialización. Bueno, el siglo de la investigación, el siglo de la ciencia, en realidad fue el siglo XIX. Recuerden que está catalogado como que el siglo XVIII fue el siglo de la libertad, se le denomina así, a nivel universal. Pero el siglo de la ciencia fue el siglo XIX, que es el siglo de las teorías de Darwin, las aportaciones que se hicieron para el entendimiento de la naturaleza, de las leyes propias del desarrollo de la naturaleza. Pero esas leyes propias del desarrollo de la naturaleza, a partir de lo que descubrió Darwin, fueron inmediatamente, vamos a decir, que trasladadas, aplicadas a la visión, a cómo esto se ve y se entiende el desarrollo social. O sea, que partimos, por eso en el siglo XIX se dan de una manera tan prolija el desarrollo de las ciencias sociales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Entonces, el siglo XXI en que estamos ahora, es un siglo donde hay una opiosis de la ciencia y de la tecnología, y son herramientas que tenemos que utilizar para poder mostrar todo lo que el ser humano es capaz de hacer, de transformar mediante la ciencia. Colegas, no les he dicho nada, pero bueno, en la medida en que alguien sienta la necesidad de preguntar, de intervenir, una duda, o algo que tiene una aclaración, lo puede hacer sin problema de ningún tipo. Porque bueno, hoy este primer encuentro es un encuentro introductorio y donde vamos a estar develando los conceptos fundamentales, las ideas fundamentales y sobre todo la lógica que describe, como le dije aquí, la gestión de la publicación científica. ¿Por qué y de dónde debemos obtener esa publicación? Entonces, toda la socialización contribuye al desarrollo de la ciencia. La ciencia descansa en eso. Cuando usted va a realizar cualquier investigación, léase ahora la tesis doctoral que ustedes están haciendo,
¿Qué es una de las primeras tareas que tienen que hacer unido a la obtención de su diseño? Bueno, la determinación de cuáles son los antecedentes. Si no se ha publicado, usted no puede adivinar cuáles son los antecedentes que han existido. Esos antecedentes tienen que estar publicados en forma de libro o en forma de artículos científicos esencialmente. Hay otras cosas que se publican que no son ciencias. Aquí estamos refiriéndonos a la publicación de resultados científicos. ¿Dónde se hace eso? Se hacen revistas científicas y se hacen ediciones de carácter científico. Blog, sitios, portales, otro tipo de cosas. No, vamos a decir que no van a ser tan preferenciales a la hora de que nosotros hagamos una búsqueda y una sistematización de lo que se dice y de lo que se escribe. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ahí un blog lo tiene cualquiera y cualquiera pone lo que publica, lo que desee su blog. Pero una publicación científica, no, porque entonces tiene que tener una evaluación de pares y tiene que tener es como que alguien le habilite de que eso que usted está diciendo es válido y tiene la consistencia y la objetividad necesaria para considerarlo un avance en el desarrollo de la ciencia. Por eso, a la hora de buscar y a la hora de establecer, son bases de datos de ¿qué? De ciencia. Son revistas y resultados de ¿qué? De ciencia. Entonces, en ese sentido es que tenemos que entender la lógica esta de la que estamos nosotros hablando. Entonces, ese es en el orden social, colega. En el orden social, el argumento es eso, de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser visto. Porque estamos viendo lo que han hecho, lo que nos antecedieron. Entonces, para nosotros poner un granito de arena al desarrollo de la cultura y el desarrollo de la ciencia a nivel de la humanidad, tenemos que hacer ese pequeño aporte en el contexto en el que estamos trabajando. Yo hace muchos años leí una novela que me parece importantísima, una novela que escribió Ernest Hemingway, que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Pero siempre recuerdo ¿Por quién doblan las campanas? Por un excerto que tiene ¿Por quién doblan las campanas? En su primera hoja. Y Hemingway tomó una frase que escribió el poeta Stanley Donen, que dice, ¿por quién doblan las campanas? Las campanas también doblan por ti. Entonces, es el sentido de que, ¿y esto qué voy a hacer? ¿A alguien le puede interesar? Claro que le puede interesar. Nunca se subvaloren. La investigación que ustedes están haciendo va a abrir camino y va a servirle de referencia a otros que van a venir detrás de ustedes. Y esa es la lógica que también tenemos que entender del camino científico. Todos los que están delante, que ustedes van a consultar, son personas que tuvieron el mismo sentido, la misma búsqueda, tuvieron las mismas inquietudes, y a esas inquietudes le ofrecieron, concibieron, ofrecieron y argumentaron un resultado. La lógica de ustedes tiene que ir por ahí. Y en ese sentido es que vamos a aportar y vamos a contribuir al desarrollo de la ciencia y a esa cultura científica de la que estamos hablando a nivel del territorio en el que ustedes se desempeñan, pero a nivel de toda la humanidad. Quería que ustedes tuvieran esa lógica también bien comprendida. Y en el orden personal, porque bueno, es un propósito que ustedes van a tener en este momento, el hecho de desarrollar competencias, desarrollar habilidades y por supuesto trabajar en la formación científica. Y trabajar en la formación científica en este momento para ustedes implica dominar algo muy complicado, que es dominar el método científico. El método científico, yo hablo de él de manera genérica. El método científico son todos los métodos, pero a ellos nos vamos a referir como el método. El método es que para yo poder investigar algo, para poder opinar de algo, para poder proponer sobre algo, tengo que haber aplicado ciencia. Y haber aplicado ciencia implica concebir un método, hacerlo de manera sistemática y hacerlo de manera consistente y objetiva. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de método científico. Ustedes deben dominar el método científico a la hora de determinar el problema o la pregunta de investigación, el problema científico. Hay que aplicar método. A la hora de poder pensar y concebir cómo lo vamos a transformar, tiene que aplicar también el método científico. Entonces, ese
eh, proceso o ese propósito de publicar en el orden personal es la expresión de, vamos a decir, de coronar su proceso de formación científica aplicando el método científico. Por ahí también va esa lógica que es importante que nosotros entendamos, estimados colegas. Ahora, yo al inicio, Alejandro hizo comentarios sobre el asunto de que ustedes tienen que tener, o sea, por supuesto, tienen que lograr publicar. Hoy, en el contexto en el que estamos, hay muchísimas potencialidades y muchísimas posibilidades de que ustedes publiquen. O sea, esta que estamos hablando, a la que él se refirió, eso es una revista que gestionamos, Frank y yo, es una de las posibilidades que ustedes tienen, pero aunque ustedes se abren, ustedes van a ver al final con la tarea que le vamos a comentar, no es lo que ustedes van a descubrir. O sea, van a poder constatar esto que ven. Miren estos datos. O sea, aquí se los comparto. Dicen que en los últimos 100 años la producción de información y conocimiento, por supuesto, ha aumentado exponencialmente. Eso se puede decir de cualquier cosa, pero esto que yo les digo, esa afirmación está sustentada en el dato que está en el recuadro de abajo. O sea, miren por acá, en el año 1920, siglo XX, por supuesto, se estimaba en esa década unas 300.000 publicaciones científicas en total. Ya un siglo después, o sea, pasado 100 años, ese número se superó los 3 millones por año. O sea, vean cuánto fue el aumento en materia de publicaciones científicas. Ustedes pueden tener una idea de esto que les estoy diciendo. Entren y vean una base de datos hoy y entren al cabo de los 5 o los 6 meses a esa misma base de datos y van a ver que esa base de datos ya no tiene las mismas revistas que les estaba diciendo antes, tiene más. Porque el proceso de incremento que hacen, que tienen, o sea, las universidades también no solo es publicar, también es tener revistas científicas. Y tener revistas científicas con prestigio, con consistencia, que sean confiables, que sean reconocidas para una comunidad de profesionales. Entonces, hoy la lógica y la tendencia es a que haya muchas publicaciones, que por supuesto esas publicaciones las aprovechemos y haya muchos resultados que sean publicados. Miren aquí, podríamos estar hablando de un crecimiento de aproximadamente 10.000% del número total de publicaciones en los últimos 100 años en este sentido. O sea, estamos hablando de publicaciones en el orden de ciencia. No estamos ahí incluyendo los que han escrito revistas populares, no estamos hablando de los que escribieron una novela o publicaron un libro de poesía. Esto es publicación en materia de ciencia. Y vean ustedes los números. Entonces, es lógico que nos preparemos o no. ¿Es necesario dominar esta herramienta o no para estar a tono con los tiempos y a la altura de las exigencias que establece la cultura de la contemporaneidad en este sentido? Quise compartirles esos datos para que vean por dónde vamos. Entonces, acá les estoy mostrando por dónde, o sea, en mi experiencia. Cuando yo le hablo de mi experiencia, le voy a hablar de la experiencia de dirigir investigación. Le voy a hablar de la experiencia de tutor científico. Le voy a hablar de la experiencia de director de una revista y de ser evaluador de más o menos de una decena de revistas importantes a nivel mundial. O sea, juntando todo eso, toda esa experiencia y el conocimiento que me ha dado la vida en relación a esto, es que les voy a hacer las recomendaciones que les comparto a ustedes en este sentido. O sea, más allá de lectura, más allá de una cosa que revisé por aquí y me encontré por allá. En este caso, les estoy compartiendo experiencia vivida y la certidumbre de lo que hemos probado y lo que hemos alcanzado. O sea, ¿por dónde comenzar? ¿Qué cosa es lo primero? O sea, ¿por dónde? Lo primero, voy a insistirle siempre en esto,
Si usted no tiene resultado investigativo, si usted no tiene un resultado investigativo, si no tiene un resultado propio de un proceso de innovación que ha seguido y que ha evaluado, que apliqué esto nuevo en mi clase y obtuve estos resultados. Sí, pero cómo lo obtuvo tiene que demostrar en realidad qué logró transformar y cómo se transformó eso de manera sostenida. Entonces, en función de eso, estimados colegas, el tener resultados investigativos es por ahí por donde nosotros empezamos. Y después vamos a seleccionar dónde vamos a publicar. Esa es la idea esencial de la que nosotros tenemos que estar claros. Ahora vamos a entrar en el ámbito de qué seleccionamos o cómo seleccionamos en dónde vamos a publicar. Pero para publicar, como les decía en la primera parte que estaba presentando el curso, hay que seguir determinados convencionalismos éticos y determinados principios, tanto en el proceso investigativo como en el proceso de socialización de lo que vayamos a hacer. Entonces, vamos a hablar de inmediato, vamos a hablar de la problemática del elemento ético en la investigación y en la publicación científica. Esta lámina, están viendo la lámina, ¿verdad? Perfecto. O sea, esta lámina describe la lógica de la que estamos hablando. O sea, hoy usted abre internet y pone malas prácticas investigativas y de publicación de artículos y se va a encontrar muchísima información en ese orden. Y se habla de todo eso. O sea, acá yo quiero sintetizar todo eso en estas ideas y unas cuantas recomendaciones que les voy a hacer en este mismo sentido. Ahora, cuando hablamos de ética, es que nos estamos refiriendo que siempre el proceso investigativo tiene que partir de una práctica consistente, de una práctica honesta y que sea transparente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de dilucidar cada uno de esos términos. ¿Qué implica en la práctica investigativa y qué implica en cómo lo voy a escribir después? Implica en que nosotros seamos éticos, seamos responsables de lo que hacemos y demos, no solo probemos que el resultado es válido, sino que le tenemos que dar la vía que he seguido para otros investigadores que vienen detrás. Y la vía de hacerlo es que nosotros seamos transparentes en la metodología que hemos seguido, los pasos que hemos seguido. Entonces, hoy cualquier artículo que usted escriba, cualquier tesis que usted haga, en el proceso investigativo usted tiene que cumplir con este elemento que está en el recuadro inferior izquierdo. Tiene que tener reproductividad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahora yo le pido, o les voy a pedir, voy a terminar, que ustedes cuando identifiquen o seleccionen las bases de datos y las revistas, reparen, o sea, les voy a pedir que descarguen, o sea, que bajen 2 o 3 artículos de alguna revista que ustedes escojan. Vayan a escoger también la nuestra, la revista iberoamericana de investigación, pero descarguen unos cuantos artículos. Entonces vayan a la parte de los métodos, y en la parte de los métodos le tienen que dar la explicación de qué tipo de investigación es, qué tipo de métodos se emplearon, qué proceder se aplicó, qué instrumento aplicó, cómo evaluó la consistencia del instrumento. O sea, que el instrumento en realidad arroja el proceso o el fenómeno sobre el que está trabajando. O sea, usted aplicó el método correcto porque el resultado es este y ese resultado es el real, es el objetivo, porque le apliqué un método para medir la consistencia y la confiabilidad del resultado. Entonces, eso tiene que estar ahí, porque entonces, ahora, yo vengo detrás y quiero hacer lo mismo. Entonces le digo, bueno, como escribió en el artículo Rodolfo Castro, su artículo tal, él aplicó esta metodología y aplicó este método, este instrumento. Yo voy a aplicar ese mismo instrumento y voy a utilizarlo. Entonces, porque él demostró un proceder correcto, consistente,
confiable. Entonces, por eso es que tiene que cumplir con la reproductividad, porque usted tiene que darle a quienes vienen después el proceder que siguió, y ese proceder tiene que ser reproducible. Si usted dice, no, aquí trabajé con un grupo de docentes. No, ¿de cuánto es el grupo? ¿De 2 o de 100? ¿Me hago entender? Usted es un grupo docente, un grupo de 30. Pero el grupo docente es una muestra de 30 porque yo la obtuve de una población de 100 docentes. Y apliqué este método estadístico para garantizar la confiabilidad y la transferencia de los resultados a esa población total a partir de cómo yo los escogí. Porque el modo de selección de la muestra fue correcto. Entonces eso tiene que haber sido dicho. Si usted camufla, si usted no lo dice, está incurriendo en un problema ético. Porque no le está dejando el camino abierto a quien viene después para su proceso investigativo y para su proceso de publicación. Fíjense que yo no le estoy separando para nada lo que tiene que ver con la publicación del proceso de base de la investigación. Tenemos que tener claro en el proceso investigativo. Si eso no sale claro del proceso investigativo, después allá no puede ser tampoco claro. Entonces va a estar turbio, y eso turbio lo lleva a que lo califiquen como una mala práctica. Y cuando lo califican como una mala práctica, los evaluadores le van a rechazar el artículo. Muy sencillo. O sea, este proceso es una expresión de una buena formación científica y de que usted, como le dije anteriormente, domina el método científico. Entonces, aquí hay vamos a decir que otro término muy importante, que es la responsabilidad de los autores. O sea, la responsabilidad de los autores. Ahora le voy a hablar desde una experiencia muy particular. O sea, yo soy ahora, voy a asumir el rol de que soy un revisor. Recibí un artículo X, no sé quién es, no conozco el autor, pero recibí una forma, un modelo para evaluar el artículo. Y hay algo que yo tengo que evaluar, en que yo tengo que decir si los resultados, o sea, yo soy experto en el tema, y yo tengo que decir si los resultados que vienen en el artículo son originales. O sea, si sencillamente se aportan algo nuevo. Y no es que están reproduciendo o repitiendo lo mismo que ya otros dijeron antes que yo. O sea, usted tiene que demostrar que es original, que es auténtico, que está haciendo una aportación nueva. Como le dije hace un rato, no importa cuán minúsculo sea el aporte que usted está haciendo a la ciencia, es un aporte. Es minúsculo, pero es honesto, es responsable y manifestó una práctica de transparencia y de reproductividad. Entonces ese artículo se publica. Pero es importante que tenga en cuenta de cómo usted, un requisito que debe seguir es que tenga originalidad, sea novedoso lo que está proponiendo y lo que usted obtuvo, para que entonces ese es algo que está en todos los criterios evaluativos que tienen que llenar, que tienen que completar los expertos evaluadores, los jueces que van a recibir su artículo para evaluar. Entonces, esta lógica que les expliqué aquí es la base de la ética en la investigación y en la publicación científica. Nada más que se violente uno de esos aspectos que están ahí, vamos entonces a ver, como les voy a explicar en las siguientes láminas, problemáticas en el orden ético, en la investigación y en la publicación científica. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿cuáles son aquí expresiones de la falta de ética en el proceso de producción científica? Yo se los dividí en dos. Yo se los dividí en el de producción científica y en el de publicación. Vamos a hablar de producción como están investigando. O sea, conflicto de interés entre los autores. No hace mucho, de un país X, recibí una propuesta habían 4 personas en la autoría de un trabajo. No es un caso inventado, es una experiencia que vivimos. 4 autores
Y bueno, el artículo se evaluó, todavía no nos habíamos comunicado con los autores para darle el resultado y recibo de un abogado. Yo no entendí al principio, yo les confieso a ustedes que no entendí qué cosa tenía que ver un abogado. Y el asunto era que habían tenido un pleito, entre las 4 personas habían tenido un pleito, entre ellos, por el orden en que aparecían en el trabajo. Siempre el primer autor es vamos a decir que es el responsable de la publicación, el autor principal, el que aparece en primer lugar. Y entre ellos tuvieron una desavenencia. Y uno que estaba en el segundo, acusó al primero, y en fin, nombraron abogados y se enfrentaron en una trinchera legislativa. Entonces, me escribe el abogado y por ahí me entero del proceso que hay. Entonces yo inmediato, no vamos a tener conflictos con nadie y ese artículo lo retiramos. Okay. No sé, la revista nuestra no tiene nada que ver con eso. Y rechazamos el artículo con su lío a otro lugar. Entonces, esto que les estoy poniendo es un conflicto de interés entre los autores. O sea, conflicto de interés. Hay un elemento al final, ya como usted escribió el artículo, eso también voy a hacerle referencia después, al modo, por supuesto, en que eso se previene, en que ustedes deben decir, los autores manifiestan de que no existe ningún conflicto de interés. No existe ningún conflicto de interés porque no son familia, porque yo no le pagué a Frank para que Frank me hiciera la parte mía, porque yo soy el tutor y me quedé tranquilo y después pedí que me incluyeran al final. Fíjense cuántos elementos, todos esos son violentaciones de carácter ético que ocurren en el proceso investigativo. Entonces, la autoría inmerecida, precisamente este es un ejemplo que les estoy poniendo, una autoría inmerecida, es que ahora yo soy tutor de varios estudiantes y los mandé a que hicieran un artículo y cuando terminó le digo, que no se te olvide ponerme a mí ahí, que no se te olvide ponerme también en el artículo que voy ahí. Entonces, no es el modo en que eso, porque usted como tutor tiene una responsabilidad ética y profesional. Y la responsabilidad ética y profesional es orientar, es enseñar, es mostrar cómo se hace, cómo se concibe, cómo se escribe, cómo se revisa. Eso a usted le toca. No es que es así. Entonces, son prácticas que la gente la asume como normal, como algo que él lo ha visto o con él lo hicieron y lo asume como algo normal, lo ha visto hacer muchas veces y también lo repite. Es un proceder. Entonces, el plagio y el autoplagio, mire, de esto va para estar hablando 2 horas más. Yo sencillamente les digo que es una práctica muy censurada en la actualidad y donde hoy, por ejemplo, en el tercer encuentro que ustedes van a tener con el doctor Frank, él les va a dar herramientas para que ustedes aceleren el proceso de búsqueda, el proceso de sistematización de información, o de actualización de inteligencia artificial, etc. Pero en todos los casos implica tratar el resultado de esa búsqueda con limpieza y con uso humano, con respeto a lo que nosotros estamos entendiendo. Una expresión, o sea, hoy todos los artículos, todas las tesis que se hacen en el mundo se ponen en internet y hay mecanismos, o sea, hay aplicaciones para mostrar el nivel o el porciento de coincidencia que tiene lo que usted está diciendo con lo que ya ha sido publicado. Pero los porcientos de coincidencia pueden estar dados incluso con lo que usted ha publicado anteriormente. O sea, y eso es el autoplagio. O sea, que usted decidió, oye, esto lo hice yo mismo. ¿Qué problema va a tener que yo agarre esto de por aquí, compre un pedazo y lo ponga por acá? No, eso lo hice yo mismo. No se debe hacer porque es autoplagio. Porque eso ya fue evaluado, eso ya fue publicado. Entonces usted no está contribuyendo a que su artículo sea original y aporte elementos nuevos. Eso todo lleva a que no se puede hacer, que no podemos ser categóricos, en que no es posible hacer, ni que tampoco estamos llamando que se haga. Todo hay que hacerlo con mesura y con responsabilidad. Es importante que, por ejemplo, en un momento determinado, que usted diga, como parte de los antecedentes, el autor ya publicó un trabajo en el 2022 en donde se mostraron los resultados de tal metodología en este artículo.
usted se está referenciando a algo que ha hecho y que en ese caso que yo les digo puede contribuir a sustentar mucho mejor lo que usted está diciendo. Pero no es llegar, copiar allí y poner acá, porque ya eso, aquello le salió bien. O sea, reitero, el copiar, el no enunciar de dónde tomó el contenido, de dónde tomó los datos. Por ejemplo, una cosa muy común en que se da y que nosotros vemos y que tenemos que, por supuesto, criticar en todo orden que eso nos puede ocurrir, es que en muchas ocasiones dicen, bueno, el porciento de analfabetismo en el mundo de hoy hay 37 millones de analfabetos en el mundo. Sí, ¿y dónde usted tomó eso? ¿De qué fuente? Porque eso usted no le se lo pasaron por debajo de la puerta de su casa. Usted tuvo que buscarlo. Entonces, ¿qué fuente usted tomó? Bueno, yo lo tomé de la UNESCO, según los datos de la UNESCO, en 2024. O sea, UNESCO señala, entonces al final en la bibliografía va a aparecer UNESCO, el Estado de la Educación del Mundo, 2024, en fin, y usted aclaró de dónde tomó ese dato. De lo contrario, usted cae en un mar de dudas y de sospechas de dónde usted tomó ese dato. Entonces, para evitar que lo califiquen de plagio o de autoplagio, esas son formas, la precisión, la objetividad, son características del lenguaje científico y de la, por supuesto, y de la práctica investigativa. Ahora, fabricación y manipulación de datos. Es una práctica, por supuesto, repudiable, en el sentido de en que es importante que para alguien considera que es importante que pueda evidenciar, que pueda comentar una determinada hipótesis, entonces va a demostrarla a como sea, y violentando la lógica y violentando la objetividad y lo que le estaba mostrando hace un rato, la transparencia y la honestidad científica. No puede faltar. Entonces, nunca ni se fabrican ni se manipulan datos. Es una práctica también muy censurable esta. En ningún sentido se hace. Y un último aspecto, 5 aspectos nada más aquí para mostrar las distintas evidencias de desapego a la ética en el proceso investigativo. O sometimiento en paralelo, ¿qué quiere decir eso? Ahora Fran tiene una revista y bueno, aquí los nombres y veo que más Vargas tiene otra. 2 revistas. Yo cogí el artículo porque quiero salir rápido, estoy apurado y se lo mandé a la revista de Fran y se lo mandé a la revista de Germano en paralelo. Es una violentación ética también, porque cuando usted entra a la plataforma de envío de cualquier revista en el mundo, uno de los requisitos que le dicen es no puede estar siendo sometido a evaluación por otra revista. Y eso, hay personas inescrupulosas que lo hacen, se sienten compelidos por cronogramas, por fechas, etcétera, y lo hacen. No lo debe hacer por 2 razones, o sea, por varias razones, pero la más importante, a mi modo de ver, es que las personas que le van a dedicar tiempo y atención merecen respeto. O sea, ¿a quién le pagan por evaluar un artículo científico? Hasta ahora, hasta hoy, los jueces, los expertos que revisan los artículos no reciben pago de ningún tipo. A lo sumo, un diploma, un reconocimiento honorífico de que hizo ese trabajo, pero no hay pago para eso. Entonces esa persona que generalmente es un experto, una persona con mucho trabajo, dedicó tiempo a evaluarle a usted el artículo. Y al final, usted se ríe de él, pues no hace falta, de todas maneras, ya lo publiqué en aquella revista. Ustedes se demoraron mucho conmigo. Y salieron de que salieron. Entonces eso es una práctica también censurable. Nunca se somete un artículo a evaluar en paralelo en 2 revistas. Usted tiene que, además no hay modo como comprobarlo. A usted le ponen el requisito de que no está siendo evaluado en ninguna otra revista. Usted tiene que marcar ahí un spot check, marca esa parte y sí, de que eso usted lo está, simplemente lo que está entre la pantalla y usted es su conciencia. Es su conciencia y es el sentirse bien con uno mismo que dijo la verdad. Por eso es tan importante que seguir las normativas éticas
y tener una práctica responsable en este tipo de actividad, estimados colegas. Entonces, ahora, acá les muestro otros conflictos de interés, otra expresión de los conflictos de interés, pero en este caso, ya en la publicación, en el caso de la publicación científica. El primer caso es un conflicto de interés que hay en la revisión de pares. O sea, usted es un es un experto investigador y está evaluando un artículo. Y llegó un artículo donde usted, evidentemente, aunque no aparezca el nombre del autor, conoce la experiencia, conoce, sabe a qué se está refiriendo, lo que se espera que usted diga es que no, mira, yo no lo puedo revisar porque estoy comprometido con esa persona. Me siento comprometido afectivamente, estoy cercano a ellos y no me toca revisar ese tema. O sea que es un conflicto de... El par también tiene tiene normativas éticas que velar y por las que debe responder. Entonces debemos estar totalmente ajenos y distantes de cualquier resultado que nos corresponda o que tengamos en nuestras manos para evaluar en este caso. Pares falsos, o sea, esto se refiere a... hoy se está estimulando mucho la revisión abierta, o sea, donde conozco quién es el que me va a revisar, e incluso en muchas ocasiones he tenido la experiencia de que he publicado en revistas y me han dicho, diga usted, escríbanos ahí los expertos evaluadores que usted propone para que revise su trabajo. Entonces usted propone personas que conozcan, que son expertos en el tema y que le proponen, pero nunca puede proponer a alguien ficticio porque, bueno, va a ser comprobado, va a ser puesto sobre la mira pública. La manipulación indebida del contenido de autoría posterior a la revisión de pares. O sea, ¿a qué se refiere esto? Vamos a decir que usted pasó el primer nivel de revisión del artículo y le dijeron, el artículo está aprobado para publicar. Se lo devuelven y le dicen, agregue en tal párrafo tal idea, rectifique la fuente tal que no está clara, o añada una evidencia en tal cosa. Usted ya no debe tocar el artículo en ninguna otra parte que no sea esas tres cosas que le señalaron. Bueno, una violentación de la ética es que usted diga, yo se lo pido a fulano en el artículo, vamos a ponerlo también. Entonces, fíjense aquí, una autoría posterior, estoy agregando a alguien después que ya pasamos por la revisión. Estoy agregando otro dato, o estoy cambiando algo que ya un experto revisó. Por eso, ahí dice, manipulación indebida de los contenidos. No toque nada, excepto o más allá de lo que le pidan. Eso es lo único que tiene que arreglar. Y no puede, bajo ningún concepto, agregar a más nadie, ni hacer algún otro cambio en su publicación. Entonces, esto que ya les estoy mostrando aquí es una expresión de lo que les decía ahorita. Inclusión de autores honorarios. Bueno, el autor honorario puede ser ese tutor que yo les estoy diciendo, omnipresente, una persona que es un experto, sí, está bien, pero es un experto, y vamos a decir que evidencia o muestra su experticia en la misma medida, que orienta, que ayuda, que guía, y que hace la revisión oportuna en el momento adecuado de sus tutorados. Pero nadie tiene el por qué agregar a alguien en un artículo que no haya hecho un canal. Y los autores fantasmas se refieren a que hoy el público, sobre todo, bueno, en alguna área de Latinoamérica, pero sé que hay lugares, universidades importantes en el mundo, en donde aparecen anuncios públicos que si usted está en este proceso de formación científica y requiere ya quien escribe el artículo, llama a este teléfono, le va a encontrar una persona con la que usted se va a poner de acuerdo con un precio y le van a escribir el artículo. Esa persona escribe el artículo, le paga, pero él no va a aparecer. Entonces ese es el autor fantasma. No aparece el autor inicio. El artículo se lo adjudican otros que pagaron. Y eso es hoy una práctica bastante extendida en Latinoamérica y bueno, fuera de Latinoamérica y en Europa también eso existe. Y bueno, porque para darle un dato de un informe que leí no hace mucho, hace un par de meses leí que hoy el área del mundo en donde más
se comete plagio, donde más se adulteran datos, donde más hay violentaciones de la ética, es en nuestro continente. En las publicaciones científicas de nuestro continente es la que más debe velar por este tipo de cumplimiento que le estoy haciendo referencia ahora. Entonces, ¿cómo en definitiva tenemos que lidiar con esto? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos irnos preparando para este trabajo por ello? O sea, ¿cuáles son los elementos que nosotros hemos identificado como buenas prácticas en la elaboración, en la publicación científica? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Bueno, en primer lugar, en la misma medida en que estemos mejor formados en el orden investigativo, vamos a trabajar mejor. Siempre que usted tenga a lo que nos empuja, la incorrección y la falta de conocimiento. Eso es una decisión de fe. Pero una persona que esté bien preparada, que conozca toda la interioridad del proceso investigativo, realmente sabe el precio, el peso que tiene el faltar la verdad, el violentar un dato, el falsear lo que se está diciendo. Entonces, mi primera recomendación, buena formación investigativa. Estar bien preparado nos evita todo este tipo de cosas. Cuando la gente paga para escribir el artículo, porque no sabe, o porque sencillamente la pereza lo domina y no tiene sentido ponerse a trabajar en eso. Entonces, pero en todos los casos, este elemento está de por medio. La formación investigativa es importante, porque usted está bien informado, incluso le gusta hacerlo, usted desarrolla una afinidad con el proceso investigativo y lo hace posible. El segundo elemento es que para todo esto hay instrumentos legales. En el mundo hay instrumentos legales. Hay lugares donde la figura del plagio es penada por la ley. Y usted demuestra, ahora, Fran demuestra que yo le copié un fragmento y que hubo plagio. Me llaman ante un tribunal y salgo con una multa que más nunca en la vida se me ocurre copiar un fragmento de más nadie. Bueno, porque hay instrumentos legales para eso. Entonces aquí yo les estoy poniendo algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, hay organismos reguladores de eso. Entonces, está en COPE. Ahora, ustedes entren en revista y vean cómo van a decir, nosotros seguimos los principios de COPE, porque COPE es una organización, ustedes ven ahí, un comité de normativas éticas internacionales que plantea determinadas pautas. Y entonces, esas pautas, ellos plantean esas pautas para los autores, para los editores y las plantean para los revisores. Entonces, por eso, las revistas, cuando usted entra a la revista, en la sección acerca de, va a haber un fragmento donde ellos dicen, nosotros nos suscribimos a los principios que plantea COPE. Y le deben poner al menos, y esa es la URL, en donde está ese llamamiento. Hay todas estas organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto la UNESCO es vanguardia, es líder en enjuiciar, en criticar y en crear posturas verdaderamente sólidas para repudiar y superar toda problemática que en el orden ético se pueda manifestar. En otro orden de cosas, bueno, aquí está en el último enlace que les estoy poniendo acá abajo, está el pronunciamiento de la UNESCO, que ya tiene algunos años, pero ese es el pronunciamiento de la UNESCO sobre la ética en la publicación científica. Entonces, acá dos ideas más para cerrar ya esta parte de las buenas prácticas en la publicación científica y pasar ya para la parte final de nuestra intervención de esta noche. Entonces, aquí hago referencia a que usted cumpla con limpieza y con honestidad y también con responsabilidad, ¿por qué no?, el rol que está desempeñando. Ya les dije que podía haber un rol que era de autor, o sea, tiene que cumplir un rol, y ese rol está en los enlaces que le pasé anteriormente. Puede cumplir el rol de evaluador de un contenido científico y puede cumplir un rol también como editor para el caso de las personas que gestan publicaciones científicas.
Entonces, en todos los casos, yo les estoy diciendo, el cumplimiento responsable del código de ética que señala cada figura o agente que participe en el proceso de producción, publicación, eso es esencial para poder superar esto. Y eso lo que lo lleva a la aplicación de eso es que usted tenga la sensibilidad y la responsabilidad suficiente y no, vamos a decir, que haga la postulación en paralelo, que haga este tipo de prácticas. Ahora, hay otra idea que esta es muy interesante, está y muy útil, además. Esto nosotros lo adoptamos. O sea, en las dos revistas, por ejemplo, que yo trabajo directamente, nosotros adoptamos esto. O sea, es la taxonomía crédito. Esta taxonomía crédito plantea 14 roles. Entonces nosotros, para ayudarle al trabajo de los autores, en nuestra revista pusimos una plantilla, o sea, un documento que establece la estructura y la lógica de cada una de las partes de la publicación científica. Entonces, en cada una de ellas hay, plantea la lógica de cada una de las partes de la publicación científica. Y cerramos poniendo entonces los 14 roles para que entonces los autores no es mandarlo a internet a buscar, no busquen, no, ahí está. Entonces yo lo estoy poniendo ahí en esa plantilla los 14 roles. Y entonces el equipo, generalmente 2, 3, 4 personas que participaron en la escritura del artículo, tienen que decir, bueno, yo hice la investigación, este otro hizo la metodología, este otro escribió el borrador, el otro curó los datos, el otro hizo el trabajo de campo, el otro buscó el presupuesto. Bueno, entonces ahí va a aparecer en los 3 o 4, vamos a decir que enunciados y divididos esos roles. Y eso es muy importante, porque después, vamos a decir que los trabajos a veces de que ustedes ven y las métricas que hacen la base de datos, las evaluaciones métricas que hacen la base de datos, trabajan mucho con estos elementos que yo les estoy diciendo. O sea, trabajan para eso es la finalidad que tiene la taxonomía de crédito que lo asumió la base de datos siempre. O sea, son esos 14 roles, colegas, y son muy importantes que queden con toda la transparencia que hizo cada quien. Entonces, si aparece ese autor honorífico final, bueno, ¿y este que hizo? ¿Cuál es el rol que le vamos a poner? Entonces, esto llega también a que nosotros tengamos mayor limpieza, mayor transparencia y mayor honestidad a la hora de enunciar las responsabilidades y los roles en la elaboración de un artículo científico. Entonces, esta es la idea, colega, bueno, aquí cerramos el punto de la ética, que me parece muy importante que estemos totalmente sensibilizados con este elemento, la ética en la publicación. Ahora, aquí les quiero mostrar, un segundo. Que necesitaba agua. Entonces, aquí les estoy mostrando los tipos de artículos. O sea, hay otros tipos de artículos. Vamos a estar claros en eso. Gracias. Ustedes ahora ahí deben tener mucho frío. ¿Qué grado de temperatura tenemos? Aquí estamos en los 5 grados. Bueno, aquí estamos en 28. Si no, aquí yo estoy hasta, mira, con frazada y todo, mira. Yo por cumplir la formalidad, estamos vestidos de esta manera con respecto a los colegas que están con nosotros. Pero realmente hay mucho calor, hay 28 grados, con además muchísima densidad en la atmósfera. Y una humedad tremenda. Entonces eso aumenta el estado de su formación. Entonces, decía, los 3 artículos a los que se les hace evaluación por pares son estos. Por eso, yo decía, hay otros, pero generalmente a los que se les evalúa son a los profesionales, por supuesto, al artículo original de investigación, al artículo de revisión teórica, hay muchos artículos que se llaman revisión de la literatura, al artículo y a los ensayos. Entonces, esos son
los 3 artículos más comunes. Hay cartas al director, hay revistas que tienen una sección que se llama cartas al director, hay otros artículos que tienen una sección que es un editorial, se escribe en revistas que el director o alguien al que inviten escribe un editorial. Realmente eso no es sometido a evaluación por pares. Ahora, los artículos, los tipos de artículos que se someten a evaluación por pares son esos 3 que yo les estoy mostrando en este momento. Ahora, de esos 3 tipos de artículos, como les decía al inicio, los editores tienen preferencia marcada por el primero que está, por el artículo original o por el artículo de investigación, que es del que vamos a estar hablando el viernes que viene. O sea, el viernes que viene vamos a meternos dentro de la estructura, dentro de cada una de las partes, en qué va y cómo se escribe ese tipo de artículos, que es el que más le van a pedir a ustedes y el que más van a tener que hacer ejercicio de él en su proceso de formación y en su proceso de desempeño profesional. Entonces, por ahí, entonces, continuamos avanzando. Y ya aquí, estas son, vamos a decir que la señalización de ejercicio o de tarea que les estoy compartiendo, a lo que les estoy invitando. Más que tareas, son elementos que quiero compartir con ustedes para que revisen y vayan ganando en experiencia y en conocimiento sobre este mundo. Primer concepto que es importante que nosotros manejemos: bases de datos. O sea, eso es muy importante. Aquí les puse solamente 3. Y les puse, o sea, para quienes se inician, quienes comienzan, estas bases de datos son, vamos a decir que, para explicárselo de alguna manera, los teléfonos son de gama baja, gama media y gama alta, ¿no? Esos son de gama media. Esas bases de datos, yo me atrevería a decir que son bases de datos de un nivel medio de ciencia. Son muy buenas bases de datos. ¿Cuáles serían las bases de datos las más exigentes? Scopus, la web de la ciencia, Science Direct, bases de datos que son editoriales, también responden a editoriales científicas extremadamente exigentes y también, dicho sea de paso, extremadamente caras. Publicar un artículo en esta base de datos que yo estoy diciendo puede costar perfectamente $2,000 hasta $3,000 publicar un artículo en esa base de datos que yo les estoy diciendo, porque no son gratuitas. Estas que ustedes están viendo aquí son, en su gran mayoría, se acogen a movimientos de ciencia abierta y bueno, son accesibles sin ningún tipo de dificultad. Entonces son bases de datos regionales. Entonces aquí está en 2 bajas, está Redal, está 100. A mi modo de ver, la mayor rigor de todas ellas es 100. La última. Su base radica en Brasil y es una base de datos hoy de carácter multidisciplinar, aunque preferencialmente tiene mucho que ver con revistas de carácter médico, con publicaciones de carácter médico, pero hoy tiene revistas de todas las disciplinas. Entonces, yo les he anotado la URL de la base como tal. O sea, usted entra en la columna de la izquierda, tiene la URL de la base. Y en la columna de la derecha es donde usted entra y se va a encontrar la lista de, en algunos casos, de la revista o en algunos otros casos de las temáticas de la revista. Por ejemplo, se van a dar cuenta de que estamos hablando de muchos miles. No hace tanto, yo estuve revisando y todas tenían más de 9,000 revistas. No sé hoy cuántos tengan. El dato actualizado ahora, eso es una tarea que ustedes pueden ver cuántas revistas hay en cada una de esas bases de datos. Pero entonces, ustedes entran y van a ver una lista del perfil temático de cada una de ellas. Y de acuerdo a la profesión de ustedes, van a escoger, y el que sea
Bueno, ingeniero industrial va a tomar, va a escoger la revista que sea, que hay revistas de ingeniería, computación, ciencia de la tierra, ciencia humana, psicología, educación, metodología de la investigación, medicina. Y dentro de la medicina hay de muchísimas, todas las especialidades médicas, y en revistas buenas. Entonces, ustedes van, este es el primer ejercicio que les pido que ustedes hagan, que se familiaricen con la manipulación, la revisión y el uso de las bases de datos. Entonces, vean cuánto les aporta la base de datos en materia de tipología de artículos, de tipología de revistas. Vean, además, cuando ustedes entren, cuando ustedes vean revistas de derecho, ya puede haber ahí entre ustedes ahora, aquí, abogado, se va a buscar la revista de derecho. Y entonces se le va a abrir una lista y va a ver la revista de derecho que hay en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Portugal, en España. Y ahí está la lista de revistas. Y entonces usted va a comenzar a revisar esas revistas. Pero vamos a decir que el pórtico para este paso es entrar por aquí. Yo quiero que ustedes hagan la prueba de entrar por ahí y revisarlo esto de esta manera que les estoy diciendo. Esa es, vamos a decir que la primera tarea. Familiarizar con el empleo, el uso de bases de datos. Esas son, reitero, 3 que yo les puse como ejemplo para que ustedes puedan trabajar con ellos. Hay muchas más a nivel internacional. Entonces, colegas, les insisto, es muy importante que para la actividad siguiente ya ustedes hayan interactuado con esa base de datos, hayan extraído, que viene ahora en la próxima precisión que les voy a hacer, hayan extraído, vamos a decir que posibles, independientemente de que ustedes puedan publicar con nosotros, pero que ustedes se familiaricen con este mundo y hayan extraído algunas revistas de las que ustedes temáticamente les son de interés. O sea, ese es el primero. El segundo ejercicio es escoger la revista donde publicar el artículo. Miren aquí. ¿Qué me interesa entonces establecer? El perfil de la revista y la base de datos que está indizada. O sea, porque independientemente que, por ejemplo, usted entró en Cielo y escogió una revista. Cuando usted entra a la revista, se va a dar cuenta que además de Cielo está indizada en otras bases de datos. Y esas bases de datos le dicen también del rigor y de la socialización y del impacto que tiene esa revista a nivel internacional. Entonces, eso es importante en este sentido. Entonces, escoger la revista por su perfil y por la base de datos que está indizada. Y este detalle que les voy a dar ahora, también lo tienen en cuenta. Siempre que ustedes entren a una revista, entren hay una pestaña que se llama acerca de. Pinchen ahí, hagan clic en la pestaña acerca de despliegue, o sea, ahí se le va a desplegar toda una información muy completa sobre la revista y le va a decir cuál es la periodicidad de la revista. Por ejemplo, si ellos están trabajando con una proyección de que sus revistas tengan de publicación continua, pero hay otras que no. Puede ser que estén en Cielo o no, pero hay otras revistas que no son de publicación continua y son trimestrales, cuatrimestrales, y hay revistas que incluso son semestrales y otras que incluso publican un solo número al año. Entonces, si usted está en un proceso de lograr publicar un artículo, usted tiene que tener en cuenta que si usted escoge una revista que es semestral o anual, son altamente exigentes. Y entonces, cuando van a completar sus 20 o sus 25 artículos del semestre, el suyo tiene que ser muy bueno para que sea escogido. No es lo mismo de que usted, por ejemplo, aplique o postule un artículo para una revista que publica cada 3 meses. Esa tiene más posibilidades de clasificar, porque hay más. Va a haber más y su artículo va a ser, por supuesto, prontamente más elegible en ese orden. Y por supuesto, la revista de
publicación continua, el beneficio que tiene es que con determinada celeridad le van a dar el resultado de la evaluación de su postulación. Segundo punto que les recomiendo que vean: obtener todos los documentos orientadores que tenga la red. O sea, un documento, el principal de ellos, en este caso es las normas para autores. Tener las normas para autores, ya usted las descarga y las tiene como un documento de trabajo ahí. O sea, yo siempre aquí digo, descargue las normas para autores, pero descarguen todos los documentos que sean documentos informativos y orientadores que tiene la red. Por ejemplo, en la que nosotros trabajamos, tenemos plantilla para cada uno de los tipos de artículos. Bueno, si tiene una plantilla para cada uno de los artículos, ustedes descarguen. Es mucho más fácil, es mucho mejor escribir un artículo sobre la base de completar una plantilla, porque la plantilla le va a decir qué pone en cada lugar, qué tipo de letra, qué tipo de espacio. Entonces, en muchas ocasiones a nosotros nos llegan artículos que por supuesto la gente no lo conoció, no lo buscó, lo violentó, mandaron un artículo en PDF, mandaron escrito en una letra que no es la letra, que no es el espaciado. Los editores son gente muy exigente y de mucho detalle. La edición científica, cualquier tipo de edición, pero la edición científica es de detalle. Entonces, no se puede violentar ningún detalle, no se puede decir nada, ¿para qué? Me dieron 15 páginas, pero no voy a poner 16, porque por una, ustedes rechazan el artículo. Aunque en la página 16 hayan 3 líneas, a ustedes le dieron 15, no ponga 16. A ustedes le dieron la letra Times New Roman 12, no la pongan en 11, no la pongan en 11 porque se lo van a rechazar. Así es la edición científica. Entonces, esas normas son para cumplirlas y no cumplirlas que a ustedes les parece, cumplirlas todas y cumplirlas al 100% y hacerlo bien. Hay una primera revisión que es la revisión que realizan los editores. Y los editores, cuando usted envió el artículo, vieron, cumple las normas, entonces que lo van a pasar al experto a que el experto evalúe los contenidos. Pero si ya el artículo del primer plano no cumple las normas, el artículo lo rechazan de momento. Y fíjense que no ha llegado ni a manos del experto revisor. Entonces, por eso es tan importante trabajar y tener cultura de escoger bien la revista, de tener todos los documentos orientadores y de que la postulación que yo haga cumpla con escrúpulo, con el máximo de rigor, con el máximo de precisión, con todos los elementos que se orientan. Y hay un instructivo muy importante para cualquier revista. Toda revista le va a dar un indicativo de cómo referenciar. Independientemente de las herramientas que le va a compartir Frank. No le va a correr para compartir herramientas que le ahorran tiempo, le van a hacer mucho más preciso, más rápido el trabajo de búsqueda, de organización y de clasificación de la información y de los datos que usted va a buscar. Pero a la hora de ponerlo en la revista, de usted volcar esa información en la revista, de usted citarla, de usted referenciarla, tiene que usar las normas de la revista, el instructivo de la revista para el manejo de una norma de información. Use ese. Sí, como no, la norma, yo la domino, voy a ponerla. No la ponga como usted piensa que, porque cada revista hace ajustes y personaliza esas normas a el trabajo editorial de la misma. Entonces, vea el instructivo que utiliza la revista y cómo la revista maneja. Esa es la segunda recomendación en este sentido. Y la tercera es la última, en este orden. La tercera y la última recomendación es, siempre, y esto yo lo digo también, se lo digo a las personas que yo soy tutor de ellos, siempre búscate 2 de artículos. Para escribir un artículo de investigación, para la revista de Pixelville, bueno, descarga 3 o 4 artículos de investigación de la revista Pixelville, porque entonces vas a ver lo que ya fue evaluado, lo que fue publicado, las características que tiene, como el estilo que fue escrito, la forma en que procesó, en que trabajó y en que, por supuesto, construyó la técnica. Eso es muy importante. Y a mí me gusta el aprendizaje modelo. Y eso le da a usted modelos para la acción, modelos para el trabajo en este último. O sea, siempre es favorable tener 2 o 3 artículos.
a mano para revisar, para mirar la temática suya y del tipo de artículo que usted va a escribir. Eso nos favorece muchísimo, reitero, y en el trabajo que se va a hacer. Entonces, colegas, ya para terminar esta jornada, hoy, aquí les comparto, hay de hecho mucha información, muchos instructivos en YouTube, hay muchísimas cosas que son de utilidad para este tema que ustedes están, que van a enfrentar. Yo en la particular, Fran también lo hace, nosotros seguimos mucho a un experto de la Universidad de Barcelona, me parece que es, se llama Luis Codina. Este hombre tiene un blog, y tiene un blog que es muy amigable, muy sencillo, y hace muchas recomendaciones muy interesantes, y ha publicado muchos instructivos en relación a la escritura de artículos científicos, de cómo hacerlo y cómo siempre estar lo más actualizado posible. Entonces, ahí en esa URL que le estoy dando y este material que le estamos ofreciendo, a mi modo de ver, pueden ustedes recurrir a él para ampliar, para profundizar, para estudiar. Pero, reitero, las tareas que les estoy situando para el próximo encuentro ya empezamos con la escritura del artículo. Sería muy bueno que ya traigan de antemano bien determinado, bueno, y que trabajen en función, reitero, de las bases de datos, que reiteran y que trabajen en función de tener revistas de su tema, de su perfil profesional, de su temática, y que las tengan identificadas y que ya las hayan, vamos a decir, visto por dentro en esta revisión que yo les estoy diciendo, de entrar en la cerca de con lo que publican, cómo lo publican, cómo la van. Entonces, colegas, ahora pueden, no sé si alguien tenga alguna duda, como les dije, quizá en la próxima actividad podemos interactuar más. Hoy yo venía con hacerle esta explicación inicial, que fue introductoria, que fue explicativa, y lo más anunciadora posible del contenido y de lo que trata esta preparación que nosotros de muy buen gusto hemos preparado para ustedes. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración, puede ser. Si tienen alguna pregunta para nuestro profesor, el doctor Hermes Escribano, algún comentario también de su experiencia, nos queda un tiempo que hemos establecido. En este sentido, estimado doctor, en lo que algún participante considera hacer una consulta, precisarles que toda esta información que el doctor ha compartido va a estar a disposición de ustedes en la plataforma Moodle. Va a estar el curso disponible a partir del lunes. Durante el fin de semana se le va a entregar los usuarios, las contraseñas, para que ustedes puedan acceder a toda la información y otros recursos que también el doctor ha ido construyendo, como una serie de guías que ustedes van a poder ir autoevaluando en qué momento ustedes se encuentran. Son 8 guías que el doctor ha elaborado, en las cuales ustedes van a poder ir autoevaluando cómo se encuentran. Recuerden que el coordinador del programa doctoral, como estuvo explicando el doctor Escribano, ha pensado que ustedes pueden trabajar con la revista Iberoamericana. Sin embargo, algo bien importante a lo que nos invita el doctor es a generar una cultura, es decir, a tener habilidades investigativas. Van a conocer nuestra revista por dentro, la van a analizar, pero también, doctor, que conozcan otras revistas para que vean la lógica que tienen. Esa es la idea. Correcto. Inclusive los enlaces que están compartidos por el doctor también los vamos a poner en plataforma para que a golpe de clic, que también en la presentación del doctor a golpe de clic ustedes pueden entrar, lo hagan. Es muy importante ese trabajo en la semana. ¿Alguna consulta? Sí.
permíteme, dijo un sabio cubano del siglo XIX, José Luis Caballero, un eminente, vamos a decir que sacerdote, filósofo, pero por sobre todas las cosas maestro, dice que el hombre será ignorante mientras no vea solamente campanarios de su aldea. Claro. Por eso, ver todas las revistas y tener una visión lo más amplia posible nos va a nosotros a mostrar la importancia de prepararnos bien para el desafío de investigar y de publicar. Así que leamos todas las que sean posibles, eso es bueno, y te va a sustentar más la cultura en este. Está bien, correcto. Si Germán, si David, María, Libertad, Limber, Juan Carlos tienen alguna consulta. De lo contrario, estimado doctor. Sí, Germán, adelante. Sí, simplemente buenas noches, estimados colegas y doctor Escribano, doctor Vázquez. He estado escuchándolos y creo que también mis compañeros atentamente. Para mí es un gusto, ¿no?, estar con ustedes que nos están orientando bastante sobre el tema de la escritura de los artículos y de cómo nosotros podemos ir desarrollando esto. Como ustedes saben, comentarles también en nuestro país no se tiene una cultura del de escribir, de investigar y de publicar artículos científicos, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, estamos con la intención de poder trabajar en esto. Nosotros estamos, junto con mis compañeros, en una etapa de elaboración de nuestros perfiles, ¿no? O más bien dicho, ya concluyendo los perfiles, pero estos tienen que ser revisados por un comité. Seguramente hay todo un procedimiento, ¿no?, que la universidad y el instituto tiene para poder proseguir. Entonces vamos a ir trabajando en función de las investigaciones que nos hemos propuesto hacer, y creo que este trabajo que nos están proponiendo con este curso va a ser muy importante porque nos va a ayudar a continuar, ¿no? Y cuando tenemos esa orientación, esa guía que ustedes nos están proponiendo, me parece que se hace mucho más llevadero esto, más se puede conseguir, ¿no? A veces nos descuidamos porque por falta de información, a veces por desorganización, etcétera, pero creo que esto nos ayuda a organizarnos y yo realmente tengo toda la intención de poder trabajar y también de aprovechar, ¿no?, la experiencia que ustedes tienen en investigación y en publicación, que es finalmente el objetivo que tengo yo y creo que también los colegas doctorantes. Por otra parte, para terminar, me queda claro, ¿no?, estas dos actividades que nos ha propuesto el doctor Escribano, para poder revisar y familiarizarnos con eso de las bases de datos, que es importante. Las hemos ido escuchando y buscando así, ¿no? Pero ahora creo que vamos a poner un poco el foco en esto, y también especialmente en buscar revistas y conocer estas revistas que nos puedan servir, que puedan tener y ser afines a nuestra investigación. Nada más, muchas gracias. A usted, muchas gracias. En la propia, Germán y demás colegas, en la propia actividad y la propia experiencia, le van a ir saliendo, le van a ir emergiendo dudas, preguntas, y bueno, el sentido también es que ustedes aprovechen nuestra presencia y podemos evacuar las dudas que tengan y vamos a tratar de ayudar siempre, la mayor prontitud posible. No es esto un desafío que estamos haciendo que me pregunten. A ver, la idea es que estamos en un grupo y vamos a hacer de esto una verdadera comunidad de aprendizaje
para juntos aprender, juntos formarnos y transitar ese camino que les decía, de tratar de dominar el método científico. Si no hay otra cosa, entonces, colegas, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Entonces, quedamos de esta manera hasta el viernes. Entonces, traten de hacer esa tarea y anoten, por supuesto, todo lo que le vaya a representar de duda ahí, y podemos comenzar al inicio de la actividad siguiente con un espacio dedicado a que ustedes nos cuenten de sus hallazgos y de lo que pueda, insisto, pueda haber sido dudoso o que quieran compartir con nosotros. Entonces, tengan todos muy buena noche. Un placer. Muy buenas noches, doctor. Un buen descanso. Un saludo para todos. Chao, chao.